El patrón de Medellín. El hombre que declaró guerra a un país entero y casi gana. Durante una década controló el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Construyó zoológicos, barrios enteros, canchas de fútbol para los pobres. Compró jueces, senadores, gobernadores, periodistas, generales. Tenía tanto dinero que gastaba $2.500 mensuales solo en ligas de goma para fajar los billetes. Las ratas se comían más dinero del que sus contadores podían registrar. Era el 7º hombre más rico del mundo, según Forbes. Construyó su propia cárcel con jacuzzi y cancha de fútbol cuando lo encerraron. El Estado le tenía miedo a él, no al revés. Pero la riqueza en este negocio es como la gasolina cerca del fuego. Te mantiene caliente hasta que te consume entero y no queda nada. Su caída empezó cuando cruzó la línea que separa al criminal tolerado del enemigo público absoluto. Puso una bomba en un avión comercial. 110 personas muertas, incluyendo niños, porque creía que un informante iba a bordo. No iba. Voló el edificio del DAS. 63 muertos. Centros comerciales, calles residenciales. Secuestró periodistas, políticos, hijos de la élite. La guerra total contra el Estado colombiano convirtió a un país entero en su enemigo personal. Se formó un bloque de búsqueda financiado con dinero americano. Militares, policías, agentes de la DEA y algo peor. Sus propios ex-socios convertidos en cazadores. Los Pepes, paramilitares que conocían sus rutas, sus casas de seguridad, sus amantes, su manera de pensar, porque habían sido sus hermanos. Cuando tus enemigos incluyen a la gente que cenaba contigo los domingos, pues no hay escondite suficiente en el planeta. El 2 de diciembre de 1993, un barrio de clase media en Medellín. Llevaba 499 días huyendo. Se había dejado la barba. Había engordado. Estaba hablando por teléfono con su hijo de 16 años, intentando ayudarlo a salir del país. Ese fue su error fatal. El amor paternal lo mantuvo en línea 2 minutos más de lo necesario. La llamada fue rastreada por triangulación electrónica. 15 minutos después, fuerzas especiales colombianas rodearon la casa. Intentó escapar por el tejado. Descalzo, gordo, desesperado, con una pistola en cada mano como en las películas que tanto le gustaban. 3 disparos lo derribaron, uno en la pierna, uno en el torso. El tercero le atravesó la cabeza encima de la oreja derecha. El hombre que tuvo todo, aviones, ejércitos, políticos de bolsillo, murió en un techo ajeno y en calcetines, sin dignidad, sin imperio, sin escape. Tenía 44 años. Su organización se fragmentó en una semana. El zoológico fue abandonado. Los hipopótamos se quedaron y se reprodujeron hasta convertirse en problema ecológico nacional. Ellos fueron los únicos que sobrevivieron al patrón. La ironía escribe mejores guiones que cualquier escritor. Cruzamos la frontera. México, donde la muerte del capo no termina el negocio, solo reorganiza el organigrama corporativo. Empecemos por el Señor de los Cielos. Este era diferente a todos. No le gustaban las balas ni los enfrentamientos. Le gustaba la ingeniería logística pura. Fue el primero en usar Boeing 727 completos para transportar cocaína colombiana. No bolsas en maletas de turistas. Aviones enteros cargados hasta el techo. Movía 4 toneladas por vuelo. Y tenía una flota de aeronaves más grande que algunas aerolíneas regionales latinoamericanas. Era el FedEx del narcotráfico, con horarios, rutas optimizadas y servicio premium para los cárteles colombianos que le pagaban por envío. Pero tenía un problema creciente: su cara. Aparecía en cada lista de los más buscados del hemisferio. DEA, PGR, Interpol, cada agencia de 3 letras tenía su foto pegada en la pared. Así que tomó una decisión radical: cambiársela completa. Cirugía plástica total, liposucción, rinoplastia, reconstrucción de pómulos, mandíbula y mentón. Quería ser otra persona, literalmente. El 4 de julio de 1997, entró a un quirófano clandestino en una clínica privada de Ciudad de México. 8 horas de intervención. El anestesiólogo le administró una combinación de dormicum con un agente paralizante muscular. Algo salió terriblemente mal. O algo salió exactamente como alguien con mucho poder había planeado desde antes.
Su corazón se detuvo en la mesa de operaciones. La versión oficial dice complicaciones anestésicas. La versión real probablemente involucra una llamada al anestesiólogo 30 minutos antes y una cifra con demasiados ceros. Los 2 cirujanos que operaron aparecieron meses después dentro de barriles rellenos de concreto en las afueras de la ciudad. Mensaje clarísimo. El secreto del nuevo rostro murió con todos los que lo vieron. Hasta el muerto tenía que morir 2 veces en este negocio. Su muerte creó un vacío de poder que se llenó exclusivamente con sangre. Las plazas que controlaba en Juárez y Chihuahua se convirtieron en campos de batalla durante más de una década. Y Ciudad Juárez se transformó en la urbe más peligrosa del planeta. Miles de inocentes murieron peleando por la herencia de un hombre que murió intentando huir de su propia cara. Si eso no es la metáfora perfecta del narcotráfico mexicano, nada lo es. Siguiente capítulo. El jefe de Jalisco, el que construyó un ejército. Y cuando digo ejército, no es metáfora literaria. Un ejército real con estructura jerárquica de mando, drones artillados con explosivos C4, lanzacohetes RPG-7, vehículos blindados artesanales que parecían sacados de una película post-apocalíptica, entrenadores que fueron oficiales de fuerzas especiales del ejército mexicano y guatemalteco. Convirtió un cártel regional de metanfetaminas en una potencia criminal transnacional en menos de una década. Su organización operaba en 30 estados mexicanos y tenía presencia en Europa, Asia y Oceanía. No era un capo tradicional, era un comandante en jefe librando una guerra que ningún gobierno quería reconocer oficialmente. Su organización derribó un helicóptero militar con un cohete antiaéreo. Eso ya no es crimen organizado. Eso es insurgencia armada con todas las letras. Bloqueó ciudades enteras incendiando vehículos en cada punto de acceso. Cuando el gobierno intentó capturar a uno de sus hijos, la respuesta fue tan devastadora: bloqueos en 5 ciudades, enfrentamientos con armas de alto calibre, amenazas contra familias de militares, que las autoridades retrocedieron públicamente. El Estado negoció con un criminal porque la alternativa era una masacre civil transmitida en vivo por redes sociales. Ese día el narco obligó a un gobierno a rendirse ante las cámaras del mundo entero. La captura eventualmente llegó, como siempre llega. Inteligencia electrónica, informantes comprados con visas americanas, meses de vigilancia satelital, coordinación entre marinos mexicanos y agencias estadounidenses. Pero la máquina que construyó sigue funcionando sin él. Los tenientes se convirtieron en generales, los generales en jefes regionales. El ciclo continúa como un servidor que ya no necesita al programador original para seguir ejecutando código. Ahora el que cruzó todas las líneas existentes, el que convirtió la violencia en un idioma propio. Mientras otros mataban para controlar territorio, este mataba para comunicar mensajes. Decapitaciones filmadas en alta definición y subidas a internet como contenido viral. Imacuerpos colgados de puentes peatonales en hora pico. Mantas con amenazas junto a cadáveres mutilados en plazas públicas. Cada asesinato era un mensaje codificado, cada masacre un comunicado de prensa escrito con vísceras. Inventó el narcoterrorismo mediático antes de que existiera el término. Era Twitter en carne y hueso, publicando contenido viral con cadáveres reales. Su brutalidad fue su mejor marketing y su sentencia definitiva. Cuando eres tan salvaje que los videos llegan a noticieros internacionales y generan presión diplomática, te conviertes en prioridad política inmediata. No porque al gobierno le importe la justicia, sino porque le importan las elecciones, y los cuerpos desmembrados en plazas destruyen campañas y ahuyentan inversión extranjera. Fue capturado en un operativo que combinó inteligencia de la DEA, Marina Mexicana y meses de rastreo satelital. La tecnología que lo localizó fue la misma que él creía dominar, señales electrónicas que resultaron menos invisibles de lo que sus técnicos le juraron. La captura fue patéticamente anticlimática, sin disparos, sin resistencia, sin la última batalla épica que el mito exigía. El hombre que filmó decapitaciones se rindió temblando cuando escuchó las botas militares en el pasillo. Siempre es así, absolutamente siempre. Los que más gritan son los que menos resisten cuando la puerta se abre de una patada a las 4 de la madrugada y hay 20 cañones apuntándote a la cara. Y finalmente el patriarca, el viejo zorro, el que duró más que todos los demás combinados.
décadas en la cima absoluta del negocio, décadas evadiendo capturas con sobornos masivos e inteligencia operativa superior. De escapes de prisiones de máxima seguridad que parecían guiones de Hollywood, rechazados por inverosímiles. Túneles de 1,5 km con rieles, ventilación e iluminación, construidos debajo de la regadera de su celda. Sobornó gobiernos completos. Corrompió instituciones enteras. Su red penetraba policías, militares, jueces, políticos de todos los partidos, empresarios de todas las industrias. Era menos un criminal y más un estado paralelo con política exterior propia y ejército propio. Pero la edad alcanza a todos, incluso a los que se creen inmortales. Y la traición es el impuesto más confiable del narcotráfico. Una entrevista clandestina con un actor de Hollywood lo delató de la manera más absurda posible. La vanidad lo traicionó con más eficacia que cualquier informante pagado. Fue recapturado, extraditado en un avión militar a Nueva York, juzgado en Brooklyn con seguridad presidencial y sentenciado a cadena perpetua más 30 años, como si la aritmética necesitara ser redundante para compensar décadas de impunidad. Ahora envejece en una celda de aislamiento en las montañas rocosas de Colorado, en una prisión diseñada para que nadie vuelva a ver otro ser humano. El hombre que controló túneles bajo fronteras internacionales, ahora vive en un túnel sin salida y sin final. Hay algo que conecta todas estas muertes como un hilo de sangre, un patrón más confiable que cualquier algoritmo. Ninguno murió viejo, libre y en paz. Ni uno solo en toda la historia del narcotráfico. El que más duró terminó en una celda sin ventanas. El más poderoso murió descalzo en un tejado ajeno. Y el más ingenioso murió en un quirófano traicionado por las manos que debían salvarlo. El más violento se rindió sin disparar una sola bala. La industria vende una mentira perfecta envuelta en billetes y camionetas blindadas, que el poder comprado con violencia es poder real, que el dinero sucio se limpia con suficientes lavadas, que el miedo que generas es respeto genuino. Cada tumba, cada celda, cada fuga frustrada, cada extradición humillante en un avión militar demuestra exactamente lo contrario. Son historias de hombres que tuvieron todo excepto lo único que realmente importa: tiempo. Tiempo libre de paranoia constante. Tiempo sin revisar cada plato de comida. Tiempo sin preguntarte si tu guardaespaldas ya recibió la oferta del otro bando. Tiempo donde cerrar los ojos en la noche no sea un acto de fe ciega. Y así mueren los narcotraficantes infames, no como los leones que pretendían ser, como ratas acorraladas en sus propias madrigueras doradas, traicionados por los socios que juraron lealtad eterna, cazados por tecnología que jamás entendieron, y olvidados instantáneamente por el sistema que sigue facturando sin ellos. Porque esa es la verdad final que ninguna serie de televisión ni ningún corrido va a mostrarte. El negocio nunca dependió de ninguno de ellos. Eran reemplazables. Todos. Siempre lo fueron. Y los que vienen detrás, los que ahora mismo están en alguna sierra creyéndose dioses inmortales, morirán exactamente igual. Porque el puesto más alto siempre viene con la fecha de expiración más corta. Y absolutamente nadie lee la letra pequeña.